De hecho, la individuación puede ser vista como una forma de alcanzar una forma de inmortalidad, no en el sentido literal, sino en el sentido de la realización plena de uno mismo, que se conecta con los aspectos universales de la psique humana y, por ende, con el flujo eterno de la vida. La persona que ha alcanzado la individuación no es una persona acabada, sino alguien que está en constante proceso de transformación y crecimiento, siempre abierta a nuevas experiencias y aprendizajes. El concepto de inmortalidad en el proceso de individuación, tal como lo propone Jung, está relacionado con la idea de alcanzar una conexión profunda con la esencia universal de la psique humana. Esta conexión no implica un escape del cuerpo físico o la negación de la muerte, sino una aceptación y comprensión profunda de la continuidad de la psique más allá de la vida física. Para Jung, la individuación es una forma de integrar la totalidad del ser, lo que permite trascender las limitaciones impuestas por la identidad egoica y conectar con un sentido más amplio de existencia. La muerte, lejos de ser vista como un final, se percibe como una parte inevitable y necesaria del proceso de individuación. Jung veía la muerte no como algo a temer, sino como una oportunidad para alcanzar una forma de vida más profunda y significativa. La aceptación de la muerte, tanto a nivel consciente como inconsciente, es una forma de liberación, ya que permite a la persona vivir de manera más auténtica, sin el temor constante de su inevitabilidad. De esta forma, la conciencia de la muerte actúa como un catalizador para una vida más plena y consciente. La muerte psicológica, en este sentido, es una parte integral de la individuación. No se refiere necesariamente a la muerte física, sino a la disolución de las identidades limitadas y de las estructuras rígidas del ego que impiden el desarrollo pleno de la persona. Cada fase del proceso de individuación implica una especie de muerte simbólica, en la que la persona debe desprenderse de antiguos patrones de pensamiento, emociones y conductas que ya no le sirven para crecer. Esta muerte simbólica es dolorosa, ya que desafía la seguridad y familiaridad de la identidad establecida, pero es esencial para el renacimiento y la renovación. A lo largo de este proceso, los símbolos juegan un papel crucial. Los símbolos, tanto en los sueños como en la vida diaria, son manifestaciones del inconsciente y actúan como puentes entre el mundo interior y el exterior. Jung veía los símbolos como vehículos de comunicación con las profundidades de la psique, capaces de revelar aspectos de nuestra personalidad que no son accesibles de manera directa. Los símbolos tienen un poder transformador, ya que permiten que el inconsciente se exprese de manera que pueda ser comprendida y asimilada por la conciencia. Por ejemplo, en los sueños, los símbolos pueden representar aspectos de la sombra, del niño interior o del anciano sabio que deben ser integrados en la psique consciente. A través del trabajo con los símbolos, la persona puede empezar a entender los mensajes del inconsciente y aplicar esta comprensión en su vida cotidiana. El proceso de interpretación de los sueños para Jung era una herramienta esencial para la individuación, ya que permitía al individuo explorar y reconocer las dinámicas internas que operaban más allá de su conciencia consciente. Además de los símbolos, las imágenes arquetípicas, como la figura del héroe, la madre, el sabio o el trickster, son fundamentales en el proceso de individuación. Estos arquetipos representan patrones universales de la experiencia humana y se manifiestan en mitos, leyendas, cuentos de hadas y religiones. Jung veía estos arquetipos como manifestaciones del inconsciente colectivo, el nivel más profundo y universal de la psique que está compartido por toda la humanidad. El arquetipo del héroe, por ejemplo, representa el viaje de autodescubrimiento y superación personal. A través de las pruebas y desafíos que enfrenta, el héroe no solo conquista el mundo exterior, sino también sus propios miedos y limitaciones internas. Este viaje arquetípico es una metáfora del proceso de individuación, en el que la persona debe enfrentar y superar los obstáculos internos que se interponen en su camino hacia la realización de sí misma. El arquetipo de la madre, por su parte, simboliza el aspecto nutritivo,
protector y amoroso del inconsciente, pero también puede representar el lado oscuro de la maternidad, como la sobreprotección o el control. La integración de la energía de la madre en la psique implica reconocer tanto sus aspectos positivos como negativos, permitiendo a la persona desarrollar una relación más equilibrada con este arquetipo. El arquetipo del sabio es una figura que representa la sabiduría acumulada a lo largo de la vida. Es el maestro interior que guía al individuo a través de la confusión y el caos de la existencia, brindando orientación y visión profunda. La relación con este arquetipo, como se mencionó anteriormente, puede ser esencial en el proceso de individuación, ya que el sabio interno tiene la capacidad de integrar las experiencias pasadas y ofrecer perspectivas sobre los desafíos actuales. Finalmente, el arquetipo del trickster, el embaucador o el bufón, representa la capacidad de romper las normas, de desafiar las convenciones sociales y de jugar con las paradojas de la vida. El trickster es un arquetipo que, aunque a menudo es percibido como disruptivo o incluso caótico, tiene una función importante en el proceso de individuación. Desafía las creencias rígidas y permite que la persona vea las cosas desde una perspectiva nueva, rompiendo las estructuras preexistentes para dar paso a nuevas formas de pensamiento y comportamiento. El trabajo con estos arquetipos no es un proceso que se realice de manera aislada, sino que es parte de un proceso continuo de interacción entre el consciente y el inconsciente. El objetivo final de la individuación no es simplemente integrar estos arquetipos, sino transformar la relación con ellos. Esto implica reconocerlos no como fuerzas externas o impersonales, sino como aspectos internos de la psique que pueden ser trabajados y reconciliados. En este sentido, la individuación es una forma de alcanzar una mayor integración entre la conciencia y el inconsciente, permitiendo que la persona viva una vida más auténtica, libre y plena. A medida que la persona se va acercando a la totalidad de su ser, puede experimentar una sensación de unidad interna y una conexión más profunda con los demás y con el mundo que la rodea. Esta integración de la psique no significa que la persona se convierta en perfecta, sino que acepta todas las facetas de sí misma, tanto las luminosas como las oscuras, y vive de manera más equilibrada y consciente. A medida que nos adentramos más en el trabajo con la sombra, descubrimos que se trata de un proceso de aceptación y de reintegración. La sombra no está destinada a ser eliminada, sino a ser comprendida, integrada y utilizada en nuestra vida de manera consciente. Carl Jung enseñó que nuestra sombra se compone de todo aquello que rechazamos o reprimimos: emociones, pensamientos, deseos y aspectos de nuestra personalidad que no consideramos aceptables o que no sabemos cómo manejar. Es como si tuviéramos una caja de Pandora dentro de nosotros, llena de cosas que preferiríamos no ver. Sin embargo, Jung nos muestra que este baúl contiene muchos de nuestros recursos más poderosos, esperando ser liberados. Cuando tomamos la decisión de mirar nuestra sombra, no es solo una cuestión de reconocer estos aspectos oscuros, sino de darles el espacio necesario para que se expresen de manera saludable. La sombra no es algo que podamos simplemente suprimir, porque cada vez que lo hacemos, se manifiesta de formas más destructivas e incontrolables. Piensa en cómo, a veces, podemos experimentar explosiones de ira, tristeza o miedo de forma desmesurada, sin entender realmente qué las desencadenó. Es como si esa energía reprimida hubiera encontrado una grieta por donde escapar. El trabajo con la sombra no es un proceso rápido ni fácil, pero es uno de los más gratificantes que podemos emprender. Jung lo veía como una forma de crecimiento personal, de llegar a ser la persona completa que realmente somos, sin máscaras ni falsas representaciones. En lugar de vivir una vida superficial o guiada por las expectativas de los demás, podemos empezar a vivir de manera auténtica, alineados con lo que verdaderamente somos, tanto lo luminoso como lo oscuro. Una de las formas más poderosas de comenzar este proceso es a través de la autoobservación. Cada vez que experimentes una reacción emocional fuerte, como la ira, la tristeza, el miedo o la envidia, toma un momento para preguntarte:
¿Qué parte de mí está siendo tocada por esta situación? Este ejercicio de autoobservación te ayudará a identificar qué aspectos de tu sombra están saliendo a la superficie. Al reconocer esos sentimientos, puedes empezar a hacer preguntas más profundas. ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Qué temores, inseguridades o deseos ocultos están detrás de mi reacción? ¿Qué me está enseñando esta emoción sobre mí mismo? Jung creía que al integrar la sombra, uno podía alcanzar lo que él llamó individuación, que es el proceso de convertirse en un ser completo. Esto no significa que debemos deshacernos de nuestras debilidades o imperfecciones, sino que debemos abrazarlas y aprender de ellas. Al hacer esto, transformamos esas partes oscuras en algo útil y positivo, en lugar de verlas como enemigos que deben ser derrotados. Esta integración nos lleva a vivir de manera más auténtica y a descubrir nuestros verdaderos deseos, habilidades y potencial. Otro aspecto importante del trabajo con la sombra es la compasión. Cuando empezamos a ver nuestras sombras con aceptación, desarrollamos una mayor compasión no solo hacia nosotros mismos, sino también hacia los demás. Jung señalaba que lo que más nos irrita de los demás a menudo refleja lo que rechazamos o tememos de nosotros mismos. Por ejemplo, si te molesta la arrogancia de una persona, podría ser una manifestación de tu propia inseguridad. Este tipo de proyección es común, pero al identificarla y trabajar con ella, podemos mejorar nuestras relaciones y desarrollar un mayor entendimiento de los demás. Además, el trabajo con la sombra tiene el potencial de mejorar profundamente nuestra creatividad y propósito en la vida. Jung argumentaba que los artistas y creativos a menudo canalizan su sombra para generar obras poderosas y transformadoras. En lugar de ver la sombra como algo que debemos ocultar, podemos aprender a usarla como una fuente de energía creativa. La ira que antes reprimíamos puede convertirse en un motor para la acción o el cambio, mientras que los miedos que evitábamos pueden transformarse en sabiduría y comprensión profunda. Finalmente, la integración de la sombra no solo tiene un impacto en nuestra vida personal, sino que también puede tener efectos positivos en el mundo que nos rodea. Cuando nos liberamos de la lucha interna con nuestra sombra, nos volvemos más compasivos y empáticos, no solo con nosotros mismos, sino con los demás. Esta autenticidad y conexión nos permiten contribuir a una humanidad más consciente y compasiva. Como Jung dijo, la integración de la sombra no solo es un viaje personal, sino también un proceso colectivo que puede mejorar el bienestar de toda la humanidad. Este proceso de integración no es un evento único, sino un viaje continuo. La sombra seguirá apareciendo en diferentes momentos de nuestras vidas, y el trabajo de integrar esos aspectos nunca termina. Pero cada paso hacia la aceptación y comprensión de nuestra sombra nos acerca más a una vida más plena, más libre y más alineada con nuestro verdadero propósito. Entonces, ¿cómo puedes empezar hoy mismo a integrar tu sombra? Una manera es comenzar con la autoobservación, prestando atención a las emociones intensas que surgen en tu vida diaria. Haz un esfuerzo consciente por no rechazar estas emociones, sino por explorarlas y entender su origen. También puedes probar la práctica de escribir tus pensamientos y emociones en un diario. Este ejercicio de autoexpresión te ayudará a explorar tu inconsciente y a identificar los patrones de tu sombra. Además, reflexiona sobre los conflictos y tensiones en tus relaciones. ¿Hay algo en las personas que te irrita que podría ser un reflejo de tu propia sombra? En las próximas secciones, profundizaremos en estas prácticas de integración, ofreciendo estrategias concretas para que puedas llevar a cabo este trabajo de manera efectiva. Recuerda, este viaje no es fácil, pero los frutos que cosecharás serán transformadores. Estás tomando el primer paso hacia una vida más auténtica, más libre y más alineada con tu verdadero ser. No hay mejor momento que ahora para empezar. Uno de los pasos más importantes para integrar nuestra sombra es practicar lo que Jung llamaba la honestidad radical. Este concepto implica mirarnos a nosotros mismos
sin filtros ni excusas, sin tratar de justificar o esconder lo que no nos gusta de nosotros. La honestidad radical no se trata de juzgarte o avergonzarte por lo que encuentras, sino de mirarlo con claridad y sin miedo. Es el reconocimiento de que nuestras imperfecciones y sombras no nos definen, pero forman parte de quienes somos. Aceptar estas partes, nos liberamos del peso de la negación y podemos empezar a tomar control sobre ellas. Para poner esto en práctica, observa las situaciones que te provocan reacciones emocionales intensas. Tal vez te sientas increíblemente frustrado por algo pequeño, o tal vez una persona te haga sentir celos o enojo. En esos momentos, pregúntate a ti mismo, ¿por qué estoy reaccionando de esta manera? ¿Qué parte de mí está siendo tocada por esta emoción? Puede que descubras que lo que te molesta de los demás está relacionado con algo que has estado reprimiendo dentro de ti. Al identificar la raíz de tus reacciones, puedes comenzar a comprender qué parte de tu sombra está llamando tu atención. Este tipo de autoexploración te permite tomar conciencia de los patrones en tu vida. Las emociones intensas no son meras distracciones, son señales que te invitan a un diálogo interno. Si decides escuchar lo que esas emociones tienen que decirte, te acercarás a una mayor comprensión de ti mismo. Esta honestidad radical no se trata de castigarnos por nuestras imperfecciones, sino de reconocerlas, aceptarlas y aprender de ellas. Una vez que has identificado una parte de tu sombra, el siguiente paso es el diálogo. Jung a menudo sugería que los pacientes conversaran con su sombra como si fuera una entidad separada. Este ejercicio puede parecer extraño al principio, pero tiene un poder transformador. Al externalizar nuestra sombra, podemos entenderla mejor. Imagina que estás sentado frente a tu sombra, preguntándole, ¿por qué te siento tan intensamente? ¿Qué miedo o necesidad estás tratando de cubrir? Este tipo de diálogo puede hacerse mediante el journaling, escritura, la meditación o incluso visualización. La clave de este proceso es crear un espacio donde tu sombra pueda ser escuchada sin juicio. Al hacerlo, descubrirás que muchos de los temores y deseos reprimidos de tu sombra no son enemigos, sino partes de ti que han estado buscando una forma de expresarse. Por ejemplo, el miedo a la vulnerabilidad puede ser un reflejo de una necesidad de protección, mientras que la ira podría ser la manifestación de una frustración que no habías sabido cómo canalizar. Este ejercicio de aceptación no solo es importante para tu crecimiento personal, sino también para tus relaciones con los demás. Como mencionamos antes, cuando estamos desconectados de nuestra sombra, podemos proyectar inconscientemente estas partes de nosotros en los demás, creando conflictos innecesarios. Sin embargo, cuando integramos nuestra sombra, comenzamos a ver a los demás con mayor compasión. Comprendemos que todos tienen su propia sombra, y esto nos permite acercarnos a los demás de una manera más empática y comprensiva. Al integrar nuestra sombra, también transformamos la forma en que nos relacionamos con el mundo y nuestra creatividad. Como mencionamos antes, la sombra es una fuente poderosa de energía creativa. Cada vez que reprimimos una parte de nosotros mismos, estamos desperdiciando energía que podría ser utilizada para la creación. Al integrar esos aspectos ocultos, liberamos esta energía, lo que puede llevarnos a crear obras más auténticas, a encontrar nuestro propósito de manera más clara y a tomar decisiones que resuenen más profundamente con quienes somos. A medida que continúas trabajando con tu sombra, recuerda que este es un viaje continuo. La sombra nunca desaparece por completo, pero su poder sobre ti disminuirá a medida que la integres. La autenticidad, la paz interior y la confianza en ti mismo crecerán, y comenzarás a ver tu vida y tus relaciones desde una nueva perspectiva. Finalmente, recordemos que la integración de la sombra no solo es un viaje personal, sino un proceso colectivo. Como Jung creía, la transformación individual puede tener un impacto profundo en el colectivo. A medida que nos enfrentamos a nuestras sombras, desarrollamos una mayor comprensión de los demás y de la humanidad en su conjunto. Al sanar nuestra propia oscuridad,
contribuimos a un mundo más consciente, más conectado y más compasivo. Este proceso de integración, aunque desafiante, puede ser profundamente liberador. Te permite vivir una vida más auténtica, más alineada con tu propósito y más libre de las limitaciones que nuestra sombra, cuando no es reconocida, puede imponer. El verdadero propósito de nuestra vida no se encuentra en la lucha contra nuestros miedos o defectos, sino en la integración de todas nuestras partes, tanto luminosas como oscuras, para ser quienes realmente estamos destinados a ser. La integración de nuestra sombra no se limita solo a la introspección o a los ejercicios de autoconocimiento. También tiene implicaciones prácticas y profundas en la vida cotidiana. La verdadera transformación ocurre cuando comenzamos a aplicar lo que hemos aprendido de nuestra sombra de manera tangible en nuestras relaciones, en nuestras decisiones y en nuestra manera de actuar. Uno de los primeros pasos hacia esta integración práctica es el concepto de vulnerabilidad. A menudo evitamos ser vulnerables por miedo a que otros nos rechacen o nos vean como débiles. Sin embargo, Jung sugirió que la vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Ser vulnerable implica ser honesto con los demás, sobre nuestras inseguridades, nuestras luchas y nuestras sombras, y al hacerlo, nos liberamos del miedo que mantenía estas partes de nosotros ocultas. Cuando mostramos nuestra vulnerabilidad, permitimos que los demás vean quiénes somos realmente. Esta autenticidad no solo fortalece nuestras relaciones, sino que también nos permite conectar con los demás de una manera más profunda. Las personas son atraídas por la sinceridad y la honestidad. El acto de compartir nuestras sombras no solo libera nuestra energía reprimida, sino que también crea un espacio para que los demás hagan lo mismo. Este proceso de apertura y aceptación mutua es fundamental para las relaciones saludables y significativas. Además, al ser vulnerables, también comenzamos a sanar nuestras propias heridas. Reconocer y abrazar nuestras sombras, en lugar de esconderlas, nos permite comprender que nuestras dificultades no nos definen, sino que son partes de nuestro proceso de crecimiento. En el proceso de integración, también es importante reconocer que no podemos cambiar el pasado. Lo que ha sucedido, y aunque podemos cambiar nuestra relación con esos eventos, no podemos alterar la realidad de lo que fue. La integración de la sombra implica aceptar lo que ha sido y, en lugar de quedarnos atrapados en el pasado, utilizar esas experiencias para enriquecer nuestro presente. Al hacerlo, nos convertimos en personas más sabias y completas. Finalmente, uno de los regalos más profundos que nos ofrece el trabajo con la sombra es la sensación de libertad. Al integrar nuestra sombra, nos liberamos de las máscaras y roles que hemos estado interpretando para encajar en las expectativas de los demás o de la sociedad. Ya no estamos tan preocupados por lo que los demás piensan de nosotros o por mantener una imagen perfecta. En cambio, vivimos de acuerdo con nuestra verdad interna, abrazando tanto nuestras luces como nuestras sombras, y caminamos por la vida con una mayor sensación de autenticidad. La verdadera libertad viene cuando nos permitimos ser quienes realmente somos, sin esconder nada, sin sentirnos avergonzados por nuestras imperfecciones. Esta libertad no es solo personal, sino también colectiva. Al liberarnos de nuestras sombras, contribuimos a un mundo más consciente, donde las personas son libres de ser quienes son sin temor al juicio o la crítica. Así que, mientras sigues tu camino hacia la integración de la sombra, recuerda que cada paso que tomas te acerca a una vida más plena, más auténtica y más libre. La sombra, aunque a menudo temida y rechazada, es una fuente de poder, creatividad y crecimiento. Al abrazarla, no solo transformas tu vida, sino que también contribuyes a la transformación del mundo que te rodea. La integración de la sombra no es un proceso lineal, es un viaje continuo que nos invita a descubrir nuevas capas de nuestro ser. A medida que avanzamos, comenzamos a ver cómo las experiencias y las dificultades que alguna vez nos parecieron obstáculos se convierten en oportunidades para aprender y crecer.
Cuando trabajamos con nuestra sombra, descubrimos que muchas de nuestras reacciones y patrones de comportamiento están impulsados por miedos y creencias limitantes que están profundamente enraizadas en nuestra psique. Estos miedos pueden estar relacionados con el rechazo, la inseguridad o la sensación de no ser suficientes. Sin embargo, al hacer frente a estos miedos y comprender su origen, nos damos cuenta de que en lugar de debilitarnos, estos aspectos de nuestra sombra nos brindan una oportunidad única de empoderarnos. Cada vez que confrontamos una de nuestras sombras, tenemos la posibilidad de trascenderla. Esto no significa que dejemos de tener esos aspectos oscuros, sino que los vemos bajo una nueva luz. Por ejemplo, podemos descubrir que el miedo a la vulnerabilidad puede ser un signo de una profunda capacidad de empatía y conexión. O tal vez, al mirar nuestra ira, nos damos cuenta de que está alimentada por una pasión que, si se canaliza adecuadamente, puede impulsarnos hacia la acción positiva y la justicia. Este proceso de transmutación es lo que Carl Jung denominaba individuación. La individuación es la capacidad de integrar todas las partes de nosotros mismos, tanto las que consideramos buenas como las que rechazamos, en una unidad coherente. Es un proceso de autoaceptación profunda, donde cada parte de nuestro ser, incluso las que han estado en la oscuridad, tienen un lugar en nuestra vida. Cuando finalmente logramos la integración, experimentamos una transformación radical. Nos volvemos menos reactivos ante las dificultades y más conscientes de nuestras elecciones. El miedo que antes nos paralizaba ya no tiene el mismo poder sobre nosotros. En su lugar, experimentamos una sensación de paz y empoderamiento porque hemos aprendido a aceptar nuestras sombras como parte de nuestra humanidad. Nos volvemos más compasivos, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. Uno de los beneficios más significativos de trabajar con la sombra es que nos permite tomar decisiones más auténticas. Ya no tomamos decisiones basadas en lo que creemos que los demás esperan de nosotros o en lo que sentimos que debemos hacer. En lugar de eso, comenzamos a actuar desde un lugar de integridad interna. Esto puede llevarnos a una vida más alineada con nuestras verdaderas pasiones y talentos, lo que a su vez nos ayuda a descubrir y perseguir nuestro propósito. El propósito de vida, según Jung, no es algo que se encuentra afuera, sino que se descubre al explorar lo que hay en nuestro interior. Es el resultado de un proceso de autodescubrimiento y autocomprensión que solo puede ocurrir cuando aceptamos y entendemos nuestra sombra, cuando dejamos de luchar contra lo que somos y comenzamos a integrar todas nuestras partes. Descubrimos un propósito más grande que simplemente cumplir con las expectativas externas. Encontramos un sentido profundo de satisfacción que proviene de vivir de acuerdo con nuestra verdad. Este viaje hacia la autenticidad también impacta profundamente en nuestras relaciones. Al integrar nuestras sombras, dejamos de proyectar nuestras inseguridades en los demás. Ya no vemos en los otros lo que no podemos aceptar en nosotros mismos, y comenzamos a relacionarnos con ellos desde un lugar de mayor comprensión y compasión. Las relaciones se vuelven más auténticas, ya que nos permitimos ser vulnerables y mostrar quiénes somos realmente, sin máscaras ni pretensiones. En última instancia, el trabajo con la sombra es un camino hacia la libertad. Nos libera de las limitaciones que nos imponemos a nosotros mismos, nos permite vivir de manera más plena y nos da las herramientas para enfrentar los desafíos de la vida con resiliencia. Al integrar nuestra sombra, dejamos de vivir en la oscuridad de la negación y comenzamos a caminar en la luz de la autocomprensión. La invitación es clara: no te alejes de tu sombra. En lugar de eso, hazla consciente. Comprende sus lecciones y deja que te guíe hacia la persona que realmente eres. El trabajo con la sombra es un acto de valentía, pero también de amor propio. Al abrazar toda tu humanidad, te acercas cada vez más a tu propósito y al propósito de la vida misma. El proceso de trabajar con nuestra sombra puede parecer desafiante, incluso aterrador, pero en realidad es uno de los caminos más poderosos
hacia la autorrealización y la comprensión profunda de uno mismo. Carl Jung, a lo largo de su carrera, dedicó un esfuerzo significativo a explorar cómo los aspectos ocultos de nuestra psique, esos que preferimos ignorar, pueden convertirse en fuentes de sabiduría y poder. De hecho, no es exagerado decir que el proceso de integrar la sombra puede transformarnos en una versión más completa de quienes somos. Uno de los mayores errores que cometemos es creer que solo las partes luminosas de nuestra personalidad son valiosas. Nos enseñan desde jóvenes que la bondad, la felicidad y el éxito son los aspectos más importantes de la vida y que los sentimientos negativos como la ira, el miedo o la tristeza son indeseables. Sin embargo, como Jung bien señaló, cada parte de nosotros tiene algo que enseñarnos, y al rechazar o ignorar esa oscuridad, solo logramos darle más poder sobre nosotros. De hecho, la sombra no es el opuesto de la luz. No se trata de la maldad o la oscuridad pura. La sombra es una parte intrínseca de nuestra psique, compuesta por aquellos rasgos que no hemos integrado completamente. A menudo es un reflejo de las cualidades que rechazamos en nosotros mismos, pero que, al mismo tiempo, son aquellas que necesitamos para alcanzar nuestro potencial más alto. Imagina que pudieras reconocer y aceptar esas partes reprimidas de ti mismo, incluso las que consideras negativas o vergonzosas. Esto no significa que deberías actuar sobre cada impulso oscuro que surja, sino que podrías comenzar a comprender su origen y su propósito en tu vida. ¿Qué pasaría si, en lugar de ver esas emociones como algo a evitar, las vieras como herramientas poderosas para tu crecimiento personal? ¿Qué pasaría si pudieras reconocer, por ejemplo, que el miedo que sientes en ciertas situaciones no es una debilidad, sino una señal de que hay algo importante que aún no has explorado? Al enfrentar y aceptar nuestra sombra, también comenzamos a deshacer los nudos que nos impiden vivir plenamente. Este proceso, conocido como individuación en la psicología junguiana, nos lleva hacia un lugar de integración, donde podemos combinar conscientemente nuestras partes oscuras y luminosas en una versión más auténtica de nosotros mismos. Y, aunque el camino hacia la individuación puede ser arduo y lleno de desafíos, las recompensas son invaluables. Pero, ¿cómo puedes comenzar a integrar tu sombra? Primero, como mencionamos antes, es crucial desarrollar una profunda conciencia de las partes de ti mismo que has estado ignorando o negando. Esto puede suceder a través de la introspección, la observación de tus reacciones emocionales y a menudo mediante los sueños. Jung creía que los sueños son una vía directa a la psique inconsciente, y muchos de los símbolos y escenas que aparecen en ellos son representaciones de nuestra sombra. Si alguna vez te has despertado de un sueño inquietante o perturbador, puede ser una señal de que tu sombra está intentando comunicarte algo importante. Además, otra herramienta poderosa es el journaling o escritura terapéutica. Escribir sobre tus emociones, pensamientos y deseos ocultos puede ayudarte a poner en palabras lo que quizás no pudieras expresar de otra manera. ¿Has notado alguna vez que al escribir tus pensamientos puedes comenzar a ver patrones o conexiones que antes no habías notado? Al poner en papel lo que está en tu mente, le das forma a lo que estaba en la oscuridad, y eso es un primer paso importante hacia la integración. Cuando te sumerges en este proceso, es probable que enfrentes resistencias internas. La sombra, por naturaleza, está llena de aspectos que no queremos ver. Pero, como todo en la vida, una vez que comenzamos a aceptar lo que rechazamos, se disipan muchas de las tensiones que nos mantenían atrapados. Esta integración no solo ayuda en el nivel personal, sino que también tiene un impacto directo en las relaciones que mantenemos con los demás. Piénsalo de esta manera. Si trabajas en aceptar tus propios defectos y comprender por qué reaccionas de la forma en que lo haces, es probable que también puedas ser más compasivo con los demás. Las personas a menudo nos reflejan las partes de nosotros mismos que aún no hemos integrado. Si sientes una fuerte aversión por alguien, o si te encuentras siendo excesivamente crítico con una cualidad de otra persona, puede ser una indicación de que esa característica reside dentro de ti de alguna forma. En lugar de juzgar a esa
Persona. Podrías preguntarte, ¿qué me está mostrando esta persona sobre mí mismo? Este tipo de reflexión no solo mejora tu autoconocimiento, sino que también te permite tener relaciones más genuinas y auténticas. No se trata de hacer que los demás cambien, sino de cambiar tu propia perspectiva, lo que a su vez cambia la dinámica de tus interacciones. La sombra no solo se manifiesta en nuestras reacciones emocionales hacia los demás, sino también en cómo nos relacionamos con el mundo en general. En un nivel más profundo, integrar nuestra sombra también está directamente relacionado con encontrar nuestro propósito. Muchos de nosotros pasamos nuestras vidas buscando un propósito, una razón de ser, y es natural que lo busquemos fuera de nosotros mismos, en el trabajo, las relaciones o los logros. Pero Jung nos enseñó que el verdadero propósito no se encuentra allá afuera, sino en nuestro interior. Es el proceso de alinearnos con nuestro ser auténtico lo que nos permite vivir con propósito. Al integrar nuestra sombra, descubrimos habilidades, talentos e incluso pasiones que habíamos reprimido. Una persona que temía ser rechazada por su creatividad, por ejemplo, podría descubrir que al abrazar esa parte de sí misma puede seguir una carrera artística, o alguien que ha luchado toda su vida con sentimientos de ira podría transformar esa energía en una pasión por la justicia social. Estos aspectos, una vez rechazados, son en realidad las semillas del propósito. Por eso, la invitación que te hago es a preguntarte, ¿qué partes de mí mismo he estado ignorando? ¿Cuáles son los miedos, deseos y pasiones que he escondido porque temía que no fueran lo suficientemente buenos o aceptables? Cuando te atrevas a mirar estas sombras, podrías sorprenderte al descubrir que lo que temías más podría ser el camino hacia una vida más plena y significativa. Así que, al integrar tu sombra, no solo transformas tu vida, sino que también contribuyes a la transformación colectiva. Cada vez que alguien se enfrenta a su propia oscuridad y la integra, el mundo se vuelve un poco más consciente y comprensivo. La verdadera evolución no solo está en el individuo, sino en cómo cada uno de nosotros influye en el todo. Al final, lo que Jung nos mostró es que vivir plenamente no es simplemente una cuestión de buscar la luz, sino de abrazar todas las partes de nosotros mismos, tanto las luminosas como las oscuras. Y cuando lo hacemos, encontramos nuestra autenticidad, nuestra creatividad y, lo más importante, nuestra verdadera libertad. Este viaje hacia la integración de la sombra no es fácil, pero es uno de los más enriquecedores que podemos emprender. Si estás dispuesto a caminar por este sendero, verás cómo cada paso te acerca más a la vida que realmente estás destinado a vivir. Al avanzar en este proceso de integración de la sombra, es importante recordar que no se trata de una meta a alcanzar, sino de un camino continuo de autoconocimiento. La sombra es dinámica, y siempre habrá nuevas capas de ella que emerjan a medida que crecemos y evolucionamos. No hay un punto final donde se pueda decir, ya he integrado toda mi sombra, sino que es un proceso de constante reconfiguración y adaptación. Este viaje no solo implica la confrontación de los aspectos de uno mismo que hemos rechazado o evitado, sino también el desarrollo de una relación más profunda y compasiva con nuestro ser. En muchos casos, cuando comenzamos a trabajar con la sombra, nos damos cuenta de que las cualidades que tanto nos asustaban, aquellas que considerábamos malas o imperfectas, tienen un potencial transformador. Lo que antes veíamos como debilidades, al ser aceptado y comprendido, se convierte en una fuente de fortaleza. La ira, por ejemplo, no es solo destructiva, puede ser una poderosa fuerza que nos impulse a defender lo que es justo, a luchar por lo que creemos, a establecer límites saludables en nuestras vidas. Por otro lado, la vergüenza, ese sentimiento tan humano que todos experimentamos en algún momento, cuando se enfrenta y se procesa, puede ser la llave para liberar nuestro sentido de dignidad. Muchas veces la vergüenza surge de la desconexión con nuestra verdadera esencia, al sentir que no somos lo suficientemente buenos o que no merecemos ser amados. Pero al integrarla,
Nos damos permiso para ser humanos, con todas nuestras imperfecciones, y eso nos permite abrazar nuestra vulnerabilidad. Esta aceptación de nuestra vulnerabilidad puede, a su vez, convertirse en una poderosa fuente de resiliencia y conexión auténtica con los demás. De igual manera, las emociones como el miedo, el dolor o la tristeza, a menudo vistas como obstáculos, pueden enseñarnos lecciones valiosas. El miedo, por ejemplo, es una emoción que nos protege, nos alerta de peligros, pero cuando se vuelve irracional o desmedido, puede paralizarnos. A través del trabajo con la sombra, podemos aprender a diferenciar entre los miedos reales y aquellos que son el resultado de nuestras inseguridades o creencias limitantes. Al reconocer la raíz de esos miedos, podemos desactivarlos y tomar decisiones más conscientes. La sombra también está relacionada con los aspectos de nuestra personalidad que, por diferentes razones, no hemos permitido que se expresen plenamente. Quizás de niños nos enseñaron que ciertas emociones o comportamientos no eran apropiados y como resultado los reprimimos. Sin embargo, al traer estos aspectos a la luz, podemos liberarlos y redirigirlos de manera constructiva. Este es un proceso liberador, ya que nos permite vivir de una forma más auténtica y genuina, alineados con quienes realmente somos, sin las máscaras o las defensas que a veces nos limitan. Este trabajo de integrar la sombra no solo tiene beneficios a nivel personal, sino que también impacta positivamente nuestras relaciones con los demás. Cuando estamos en paz con nosotros mismos y hemos sanado las partes de nuestra psique que antes estaban fragmentadas o reprimidas, podemos interactuar de manera más genuina y empática. Al haber reconocido nuestras propias sombras, podemos ser más comprensivos y menos críticos hacia las sombras de los demás. Esto crea un espacio para una mayor conexión humana, basada en la aceptación y el entendimiento mutuo. Sin embargo, es importante recordar que este viaje no siempre será fácil ni cómodo. El trabajo con la sombra puede traer a la superficie emociones dolorosas, recuerdos traumáticos o patrones de comportamiento difíciles de afrontar. Pero, como todo proceso de sanación, lo que aparece en la superficie debe ser visto, reconocido y trabajado para poder ser transformado. Jung creía que si bien confrontar la sombra es difícil, es precisamente a través de este proceso que podemos experimentar un crecimiento profundo y duradero. Aceptar lo que antes rechazábamos de nosotros mismos nos permite liberarnos del peso de la negación y la represión, y nos abre a la posibilidad de vivir con mayor autenticidad y plenitud. A medida que avanzas en este proceso, es importante ser amable contigo mismo. La autoaceptación no significa resignarse a las debilidades, sino reconocer que las partes de ti mismo que consideras oscuras son igualmente valiosas. Estar dispuesto a confrontar estas partes no es un acto de autocrítica, sino un acto de valentía y compasión hacia uno mismo. Al hacerlo, te abres a un mundo de nuevas posibilidades, donde no solo te conviertes en una persona más integrada y completa, sino también en una versión más libre y empoderada de ti mismo. Al final, la integración de la sombra es, en muchos aspectos, un camino hacia la libertad. La libertad no solo de las restricciones impuestas por las expectativas externas, sino también la libertad interna de ser quien realmente eres. Es un proceso que requiere paciencia, coraje y compasión, pero sus frutos son abundantes, una vida más plena, auténtica y conectada. Por lo tanto, al dar el primer paso hacia la integración de tu sombra, te invito a hacerlo con curiosidad y sin juicio. En lugar de huir de lo que temes, acoge lo que aparece con una mente abierta, sabiendo que cada fragmento de tu psique tiene algo importante que enseñarte. El camino hacia la autenticidad comienza cuando dejamos de temer nuestras sombras y aprendemos a verlas como parte integral de nuestro ser. Y al final de este camino, la luz que tanto anhelamos brilla más intensamente, porque es una luz que proviene de la aceptación completa de quienes somos, en toda nuestra complejidad y belleza. A medida que seguimos con el proceso de integración de la sombra, un aspecto clave es la paciencia.
Esta no es una tarea que pueda completarse rápidamente. Requiere un compromiso constante con el autoconocimiento y la voluntad de confrontar aquellos aspectos que hemos guardado en las sombras. Los primeros pasos pueden ser incómodos, ya que nos obligan a salir de nuestra zona de confort y enfrentar lo que hemos estado evitando. Sin embargo, cada paso hacia la aceptación de nuestra sombra nos acerca a la libertad emocional y psicológica. Además, mientras más nos acercamos a estos aspectos oscuros de nuestro ser, más comenzamos a reconocer las lecciones que se esconden dentro de ellos. Como mencionamos antes, la sombra no es solo un depósito de cosas negativas, sino también una fuente de creatividad, poder y crecimiento. De hecho, las personas que logran integrar su sombra suelen experimentar una sensación de liberación y creatividad sin precedentes. Se dan cuenta de que los elementos reprimidos de su psique no son algo a temer, sino que son una parte esencial de lo que los hace completos. Jung enfatizó que la verdadera libertad solo se alcanza cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos, cambiar de nosotros mismos. Aceptar nuestra sombra no significa rendirse ante ella, sino aprender a convivir con ella de una manera consciente. Esto implica integrar sus energías, no desde el miedo, sino desde la comprensión y la madurez. Cuando reconocemos nuestras sombras, ya no las proyectamos hacia los demás, lo que mejora significativamente nuestras relaciones y nuestra capacidad para interactuar desde un lugar de mayor claridad y autenticidad. Es importante también señalar que el proceso de integrar la sombra no se trata solo de trabajar a nivel personal, sino que tiene un impacto colectivo. Jung creía que, al sanar nuestras propias sombras, contribuimos al bienestar colectivo. La sombra de cada individuo es parte de un todo más grande, y cuando nos permitimos vivir auténticamente, elevamos la conciencia colectiva. Esto es lo que se conoce como la individuación, un proceso en el que no solo alcanzamos nuestra realización personal, sino que también ayudamos a crear una sociedad más consciente, abierta y compasiva. Así que, mientras avanzamos en este camino de autodescubrimiento, cada paso de integración se convierte en un acto no solo de sanación personal, sino también de contribución al bien común. Cada uno de nosotros, al enfrentar nuestras sombras y vivir con autenticidad, se convierte en una chispa de transformación que puede generar ondas de cambio en su entorno, inspirando a otros a hacer lo mismo. Finalmente, este proceso nunca termina, y eso es parte de su belleza. La integración de la sombra es una constante evolución, un viaje continuo hacia una comprensión más profunda de uno mismo y de la vida. No se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de vivir con una mayor conciencia y aceptación de nuestra humanidad. La vida misma se convierte en una oportunidad para aprender, crecer y transformarnos. La integración de la sombra nos lleva a vivir una vida con propósito, sabiendo que nuestras luces y sombras son partes igualmente importantes de lo que somos. Cuando abrazamos esta verdad, nos liberamos de la carga de ser perfectos y comenzamos a vivir de acuerdo con la auténtica naturaleza de nuestro ser. Este proceso, aunque desafiante, es un viaje que ofrece enormes recompensas, paz interior, claridad y una vida más rica y significativa. Así que te invito a seguir explorando tu sombra, a escucharlo y a permitirte crecer a través de ella. La verdadera libertad y autenticidad residen en el reconocimiento de que somos completos, tal como somos, con todas nuestras luces y sombras. Al continuar este viaje de integración de la sombra, recordemos que el proceso nunca es lineal. Habrá momentos en los que sentiremos que hemos hecho avances significativos, solo para ser confrontados nuevamente con partes de nosotros mismos que aún no hemos aceptado completamente. Este es un aspecto natural del proceso, y no debe ser visto como un retroceso, sino como una oportunidad de profundización. Cada vez que nos enfrentamos a un nuevo aspecto de nuestra sombra, nos brindamos la oportunidad de comprendernos más, a fondo. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Es gratis
y nos ayuda enormemente para traer más contenido como este. Es vital ser compasivos con nosotros mismos durante este proceso. No se trata de ser perfectos o de eliminar nuestras sombras, sino de aprender a coexistir con ellas de manera armoniosa. La integración de la sombra, entonces, es más sobre aceptación que sobre transformación instantánea. A medida que vamos reconociendo estas partes ocultas de nuestro ser, también vamos aprendiendo a usarlas para nuestro beneficio. Por ejemplo, los miedos que alguna vez nos paralizaron pueden convertirse en impulso para la acción cuando los entendemos y les damos un lugar adecuado en nuestra vida. Este tipo de trabajo no solo impacta nuestras vidas a nivel personal, sino que tiene efectos transformadores en el mundo que nos rodea. Cuando nos permitimos ser vulnerables y auténticos y dejamos de proyectar nuestras sombras hacia otros, nos volvemos más empáticos. La conexión que compartimos con los demás se vuelve más profunda porque todos, en algún nivel, tenemos nuestras propias sombras. Este entendimiento compartido crea un terreno fértil para la comprensión mutua y el apoyo emocional. Por lo tanto, la integración de la sombra también tiene una dimensión social y comunitaria. En lugar de ver a las personas que nos irritan o nos desafían como enemigos, podemos verlas como espejos que nos muestran las partes de nosotros mismos que aún necesitamos integrar. Esta perspectiva no solo mejora nuestras relaciones interpersonales, sino que también cambia nuestra forma de relacionarnos con el mundo. En lugar de percibirlo como un lugar lleno de amenazas o injusticias, comenzamos a verlo como un campo lleno de oportunidades para el crecimiento personal y colectivo. Recuerda que, como Jung lo dijo, el proceso de individuar no es solo para el bienestar individual, sino para la elevación de la humanidad en su conjunto. Cada paso que damos hacia la integración de nuestra sombra contribuye a una mayor conciencia colectiva. Este viaje no se trata solo de la transformación personal, sino también de influir positivamente en nuestro entorno, creando un mundo más consciente y compasivo. Al final del día, la verdadera magia de trabajar con la sombra es que nos permite vivir en un estado de mayor autenticidad, libertad y paz interior. Ya no estamos en guerra con nosotros mismos, y eso se refleja en cómo nos relacionamos con el mundo. Podemos vivir una vida con propósito, sabiendo que nuestras luchas y nuestras luces son ambas esenciales para nuestra autenticidad. No importa lo que nos depare el futuro, porque tenemos el poder de transformarlo y de vivir plenamente. Este es un proceso continuo, uno que exige valentía, paciencia y compromiso, pero también promete recompensas profundas. Al integrar nuestra sombra, no solo nos liberamos a nosotros mismos, sino que también liberamos el potencial colectivo para una mayor comprensión y empatía entre todos los seres humanos. Así que, cuando sientas que la sombra te desafía, recuerda que es solo otra oportunidad para conocerte a ti mismo y crecer. Y cuando lo hagas, no solo estarás mejorando tu vida, sino también contribuyendo a un mundo más iluminado. Al integrar la sombra, nos damos cuenta de que no es algo que simplemente desaparece una vez que lo confrontamos. La sombra, por su naturaleza, nunca será completamente erradicada, pero con el tiempo se convierte en una parte más fluida y menos controladora de nuestro ser. Aprendemos a reconocerla y a navegar con ella, sin que nos domine ni nos limite. Este proceso también se extiende a los aspectos más complejos de nuestra vida emocional. Las emociones intensas que antes se sentían incontrolables, como la ira o el miedo, se convierten en señales que nos guían hacia áreas donde necesitamos crecer y sanar. En lugar de temerlas, las vemos como indicadores de lo que aún requiere nuestra atención. Al hacer esto, esas emociones se transforman de fuerzas destructivas en fuentes de poder personal. También, como mencionamos, la forma en que nuestra sombra influye en las relaciones interpersonales es fundamental. La forma en que reaccionamos ante los demás nos da pistas clave sobre lo que estamos proyectando desde nuestro interior. Si una persona nos irrita profundamente, en lugar de simplemente culpar a esa persona, podemos preguntarnos, ¿qué parte de mí está reaccionando?
Tal vez hay algo que esa persona tiene o hace que toca una herida o temor no resuelto dentro de nosotros. Este tipo de autoinvestigación nos permite tener relaciones más sanas, más auténticas. De alguna manera, todos somos un reflejo de los demás, y al reconocer esto, podemos entender las dinámicas que crean tensiones o conflictos en nuestras vidas. En lugar de hacer que los otros cambien para encajar en nuestra visión del mundo, comenzamos a trabajar dentro de nosotros mismos para ver qué necesitamos sanar o entender mejor. Otra faceta poderosa de integrar la sombra tiene que ver con el desarrollo del propósito personal. Como mencionamos antes, muchas veces las pasiones o talentos que ignoramos o rechazamos son en realidad las claves para descubrir nuestro propósito. Muchas veces, lo que tememos o sentimos que no podemos hacer es precisamente lo que necesitamos explorar para encontrar lo que realmente nos llena. Esto puede significar superar miedos, salir de zonas de confort o incluso confrontar creencias limitantes que nos hemos aferrado durante años. A medida que avanzamos en este proceso de integración, nos volvemos más capaces de ver el mundo desde Minmomesintusi, una perspectiva de unidad. Ya no estamos luchando con los opuestos dentro de nosotros, y esto nos permite abrazar la vida con una mayor sensación de propósito y paz. Nos volvemos conscientes de que cada aspecto de nosotros, tanto lo que consideramos bueno como lo que consideramos oscuro, tiene un papel en la creación de una vida significativa. Por lo tanto, la integración de la sombra no es solo una búsqueda personal, sino también un viaje que, al ser realizado colectivamente, puede transformar a la sociedad. Al abrazar nuestras sombras y las de los demás, aprendemos a crear espacios más inclusivos y compasivos. El mundo se convierte en un lugar menos fragmentado y más conectado, donde podemos aceptarnos mutuamente tal como somos, con todas nuestras luces y sombras. Así que, al final, integrar la sombra no es solo un acto de sanación personal, sino una forma de contribuir a un mundo más consciente y armonioso. Es un acto de valentía y amor propio, que tiene repercusiones profundas, tanto en nuestro bienestar como en el de quienes nos rodean. Al continuar en este camino de integrar la sombra, llegamos a una comprensión más profunda de lo que significa ser humano. La idea de la sombra no es solo una metáfora, sino una realidad psicológica que, al ser comprendida y aceptada, nos permite vivir con más autenticidad. Este proceso de aceptar nuestra totalidad, con todos sus aspectos complejos, no solo mejora nuestra relación con nosotros mismos, sino que también transforma la manera en que nos relacionamos con los demás y con el mundo en general. La verdadera liberación no proviene de intentar eliminar partes de nosotros mismos que no nos gustan, sino de reconocerlas, entenderlas y encontrar un lugar para ellas dentro de nuestro ser. La sombra nos ofrece la oportunidad de redescubrir partes de nosotros que hemos perdido o relegado. Al hacerlo, no solo nos reconciliamos con nuestro pasado, sino que también desbloqueamos el potencial para un futuro más pleno y realizado. Es crucial recordar que la integración de la sombra es un proceso continuo. No se trata de un destino final, sino de un viaje. Como todo proceso de crecimiento, hay momentos en que retrocedemos, cuando las viejas creencias o reacciones surgen nuevamente, pero esto no debe verse como un fracaso. Más bien, es una oportunidad para seguir aprendiendo y profundizando en la comprensión de uno mismo. Cada desafío es una nueva puerta hacia el autoconocimiento. Al final, lo que Carl Jung nos invita a hacer es simplemente ser más humanos, con todas nuestras luces y sombras. En lugar de buscar una perfección inalcanzable, podemos abrazar la imperfección con compasión. Al integrar la sombra, descubrimos que nuestra humanidad es rica, compleja y hermosa en su totalidad, y que en ese viaje hacia la autenticidad se encuentra nuestra mayor libertad. Así que al abrazar nuestras sombras, no solo descubrimos nuestro propósito, sino que comenzamos a vivir de una manera que es profundamente conectada con nuestro ser, más verdadero. Este es el camino hacia la integridad, la paz interior y la verdadera transformación, no solo personal, sino también colectiva.
Si llegaste hasta esta parte del video, dale al botón de suscribirse, es gratis y no tienes excusas. Sigamos. Cuando llegamos a este punto de la integración de la sombra, es importante comprender que este proceso no solo afecta nuestra vida interna, sino que también tiene un impacto profundo en cómo nos relacionamos con el mundo exterior. La sombra, en su esencia, no es solo un concepto individual, sino también colectivo. Jung nos invitó a mirar más allá de nuestra percepción personal para ver cómo los elementos de nuestra sombra se manifiestan en la sociedad y en nuestras interacciones con los demás. Esto puede ser especialmente evidente en los conflictos que enfrentamos. Si reflexionamos sobre las dinámicas sociales y los desacuerdos que surgen entre diferentes grupos o individuos, a menudo descubrimos que están enraizados en proyecciones de sombras colectivas. Lo que rechazamos en los demás o lo que nos molesta a menudo refleja algo que no hemos integrado dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, las sociedades pueden proyectar miedo o desconfianza hacia ciertos grupos o minorías porque son representaciones de sus propios temores, deseos reprimidos o aspectos inexplorados. El trabajo de integrar la sombra, entonces, no solo es una tarea individual. Si bien comienza dentro de cada uno de nosotros, puede tener un efecto multiplicador. Al enfrentarnos y reconciliarnos con nuestras propias sombras, influimos en nuestro entorno de manera positiva. De esta forma, el viaje hacia el autoconocimiento y la autocomprensión puede convertirse en un camino hacia un mundo más consciente y armonioso. Jung creía que una de las claves para avanzar como sociedad era el proceso de individuation, que no solo ocurre en el individuo, sino que también puede tener un impacto a nivel colectivo. Es decir, cuando las personas comienzan a integrar su sombra, el colectivo humano también comienza a sanar. Esto se refleja en la creciente conciencia social sobre temas como la igualdad, la justicia y la comprensión intercultural. Al principio, este tipo de cambios puede parecer pequeño, pero con el tiempo, la conciencia colectiva se transforma. Por lo tanto, la integración de la sombra, más allá de ser un proceso de sanación personal, también puede ser una herramienta poderosa para transformar el mundo. Al descubrir y abrazar nuestras propias sombras, podemos empezar a ver a los demás con más empatía y comprensión. La raíz de los prejuicios y conflictos se encuentra en los aspectos no reconocidos de nuestro propio ser, por lo que la curación interna puede generar una verdadera transformación externa. En este punto del proceso, no solo estamos hablando de resolver conflictos internos, sino de mejorar la calidad de nuestras relaciones. Al integrar nuestra sombra, estamos más dispuestos a aceptar las imperfecciones en los demás y a tener menos reacciones impulsivas ante sus comportamientos. Esta paz interna que logramos al reconciliarnos con nosotros mismos se refleja en nuestras interacciones cotidianas y es un paso hacia la creación de relaciones más genuinas y significativas. Un aspecto fascinante de la sombra es cómo se presenta en nuestras reacciones emocionales. Como mencionamos anteriormente, las emociones intensas o desproporcionadas a menudo son señales de que la sombra está en juego. Pero, en lugar de ver estas reacciones como algo negativo, podemos empezar a verlas como oportunidades de crecimiento. Al observar qué nos molesta profundamente o qué nos hace reaccionar con tanto fervor, estamos siendo invitados a mirar más de cerca esas partes de nosotros mismos que hemos estado evitando. Por ejemplo, si reaccionamos con enojo a una situación en la que alguien actúa de manera desconsiderada, podríamos explorar por qué nos sentimos tan afectados. Tal vez esa persona está tocando un tema sensible para nosotros, algo que no hemos resuelto internamente. En lugar de culpar a la otra persona, podemos usar esa reacción como una puerta para explorar nuestras propias heridas y emociones no resueltas. Esto no significa que debamos tolerar el mal comportamiento de los demás, pero sí que podemos usar nuestras reacciones como una forma de autoconciencia que nos ayude a crecer y entendernos mejor. Al integrar nuestra sombra, también ganamos la capacidad de ver las cualidades y talentos que hemos suprimido durante años. Muchas veces,
Lo que más tememos o evitamos de nosotros mismos es, en realidad, una fuente de creatividad, poder y autenticidad. Tal vez una pasión que creímos inapropiada o un deseo que consideramos una debilidad, en realidad son aspectos de nuestra sombra que, al ser comprendidos, pueden convertirse en las fuerzas que impulsan nuestra vida y nos conectan con nuestro verdadero propósito. Al final, la integración de la sombra no es solo un viaje hacia el autoconocimiento, sino también un camino hacia una vida más plena. Nos libera de las cargas que hemos llevado durante tanto tiempo y nos permite vivir con más libertad, autenticidad y amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. En este proceso de reconciliación con la totalidad de nuestro ser, descubrimos que el propósito de nuestra vida no está en algún destino lejano, sino en el viaje mismo, el viaje de integrar todas las partes de nosotros, incluyendo nuestras sombras, para llegar a ser la versión más completa de quienes realmente somos. La última parte del viaje hacia la integración de la sombra es quizás la más transformadora. Como hemos discutido, este proceso no solo afecta nuestra vida interna, sino que también tiene un impacto profundo en cómo nos relacionamos con el mundo. A medida que comenzamos a integrar nuestra sombra, nuestra visión de los demás cambia. Deja de ser un proceso en el que vemos a los demás como simples objetos de juicio, y empieza a ser un proceso donde reconocemos que ellos también tienen su propia sombra, que, al igual que la nuestra, busca integración. Una de las revelaciones más poderosas en este viaje es cómo la aceptación de nuestra sombra no solo nos libera a nivel individual, sino que también puede generar un cambio colectivo. Como Jung subrayó, la conciencia individual y la transformación de la sombra se reflejan en el colectivo. Cuando una persona integra su sombra, no solo experimenta un cambio personal profundo, sino que también se convierte en un ejemplo para otros. Esta integración inspira a los demás a hacer lo mismo, creando una cadena de sanación que puede extenderse más allá de nosotros. Este impacto colectivo es particularmente evidente en momentos de crisis social o personal. En situaciones de conflicto, ya sea con otros o dentro de uno mismo, la sombra se manifiesta intensamente. Al abordar estos conflictos, no desde una posición de juicio, sino desde la curiosidad y la aceptación, podemos transformar la relación que tenemos con los demás. En lugar de proyectar nuestras sombras sobre ellos, podemos empezar a ver en cada conflicto una oportunidad para entendernos a nosotros mismos y comprender más profundamente a los demás. De esta manera, la integración de la sombra nos ayuda a construir relaciones más auténticas, no solo con quienes nos rodean, sino también con nosotros mismos. La autoaceptación que surge de este proceso nos permite ser vulnerables, lo que a su vez genera una mayor conexión y confianza en nuestras relaciones. La vulnerabilidad no es una debilidad, como a menudo se cree, sino una poderosa forma de ser genuinos y conectarnos con los demás en un nivel más profundo. En última instancia, la verdadera libertad y autenticidad provienen de esta aceptación profunda de uno mismo, sombras incluidas. Al abrazar nuestra sombra, podemos liberarnos de las cadenas del autoengaño y el miedo, y vivir una vida más alineada con quienes realmente somos. Como dijo Jung, la libertad está en la conciencia de uno mismo, y esa libertad solo llega cuando dejamos de luchar contra las partes de nosotros mismos que hemos rechazado durante tanto tiempo. Este proceso de integración no tiene un final definitivo, porque siempre hay más por descubrir en nuestro interior. La sombra no es algo que se pueda eliminar. Es una parte inherente de nuestra humanidad. Sin embargo, al integrar estas partes ocultas, nos hacemos más completos, más conscientes y más capaces de vivir de manera auténtica. Y en este viaje constante de autodescubrimiento y crecimiento, encontramos el propósito de nuestra vida, no en algún futuro distante, sino en cada paso que damos hacia la aceptación y la integración. La sombra, en última instancia, es un regalo. Es el mapa hacia nuestra autenticidad, nuestra creatividad y nuestra verdadera esencia. Al aprender a caminar con ella,
no solo mejoramos nuestras propias vidas, sino que también contribuimos al despertar colectivo de la humanidad.